Queridos amigos, bienvenidos una vez más a los relatos del abuelo. Soy Valentín, su abuelo contador de historias. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar una nueva aventura llena de recuerdos imborrables. ¿Están listos? Entonces, comencemos. El sonido del río era omnipresente en el pueblo de montaña. Día y noche, el agua rugía a través del profundo barranco que separaba al pequeño pueblo de la montaña de su hermana pueblo del valle. Para Lena, de 11 años, era más que un simple sonido. Era el sonido de la frontera que definía su mundo. Bergdorf se erguía sobre una meseta rodeada de densos bosques y escarpados acantilados. Las casas, construidas principalmente de madera y piedra, se apretujaban unas contra otras, como si buscaran protección contra los vientos ásperos que a menudo soplaban desde las cumbres. Cada edificio contaba una historia. Estaba el techo inclinado del viejo molinero que nunca lograba enderezarse por completo a pesar de numerosos intentos de reparación. O el marco de ventana pintado de colores brillantes en la casa de la tejedora, un contraste colorido con los tonos generalmente apagados del pueblo. En esta temprana mañana de finales de verano de 1852, Lena estaba de pie junto a la ventana de su pequeña habitación, mirando hacia el valle. La niebla aún colgaba entre los árboles, pero podía distinguir los contornos de Talheim a lo lejos. Estaba tan cerca y, sin embargo, era inalcanzable. Lena suspiró suavemente. Su largo cabello castaño estaba trenzado en una simple trenza, sus ojos verdes fijos en un punto en la distancia. Llevaba un sencillo vestido de lino, remendado en los codos y las rodillas, testimonio del duro trabajo que conllevaba la vida en Bergdorf. «Lena, baja y ayúdame con el desayuno», gritó su madre desde abajo. Con una última mirada a la otra orilla, Lena se apartó y bajó corriendo por la crujiente escalera de madera. En la cocina ya reinaba un bullicio. Su padre Heinrich, un hombre alto con el rostro curtido por el clima y las manos fuertes por el trabajo en los campos, estaba sentado a la mesa estudiando algunos papeles. Profundas arrugas de preocupación surcaban su frente. «La cosecha no se ve bien este año», murmuró, más para sí mismo que para su familia. «Si esto sigue así, apenas tendremos suficiente para pasar el invierno». La madre de Lena, Ana, una mujer menuda con el mismo cabello castaño que su hija, suspiró mientras cortaba el pan. Sus manos estaban ásperas por el trabajo constante, pero sus movimientos eran suaves y precisos. «Es lo mismo cada año, Heinrich. Tal vez deberíamos». «No», la interrumpió su padre bruscamente. «No comerciaremos con los de allá. Ellos son los culpables de nuestra miseria. Lo sabes bien». Lena se estremeció. Había escuchado esta discusión muchas veces, pero no entendía por qué la gente de Talheim debía ser culpable de los problemas de Bergdorf. Después de todo, tenían el mismo cielo sobre ellos y la misma tierra bajo sus pies. Mientras ayudaba a su madre a poner la mesa, sus pensamientos divagaron. Recordó el día, hace 2 años, cuando vio por primera vez a alguien de Talheim.
Era un niño, más o menos de su edad, que estaba lanzando piedras al agua en la otra orilla del río. Su ropa estaba cortada de manera diferente a la habitual en Bergdorf, y su cabello era tan claro como la paja. Sus miradas se cruzaron por un momento, y él le saludó con la mano, una tímida sonrisa en su rostro. Lena había querido devolverle el saludo, su brazo ya medio levantado, pero su abuelo la había apartado y le había advertido que no se debía tener nada que ver con los de allá. «Solo traen mala suerte», había gruñido, frunciendo sus pobladas cejas. «Han envenenado nuestras fuentes, eso han hecho. Tu bisabuelo me lo contó, y él lo escuchó de su padre. Recuérdalo, niña». Desde entonces, Lena había pensado a menudo en el niño. ¿Cómo sería Talheim? ¿Sería tan diferente de Bergdorf? No podía imaginar que la gente de allí fuera tan terrible como todos decían. El desayuno transcurrió en silencio. El padre de Lena estaba sumido en sus sombríos pensamientos, mientras su madre jugaba nerviosamente con su delantal. Lena comió rápidamente y luego pidió: «Mamá, ¿puedo ir al río? Quiero recoger algunas flores para la tumba de la abuela». Su madre asintió distraídamente. «Sí, pero no te quedes mucho tiempo y no te acerques demasiado al agua». Lena agarró su cesta y salió corriendo de la casa. El sol de la mañana ya había disipado la niebla, y el aire estaba lleno del aroma de las flores silvestres que crecían en los prados alrededor de Bergdorf. Siguió el estrecho sendero que conducía al río, pasando por las últimas casas del pueblo. El camino le era familiar, cada piedra y cada raíz, un viejo conocido. Conocía los lugares donde brotaban las primeras violetas en primavera y sabía exactamente bajo qué arbusto crecían las moras más dulces. Pero hoy se sentía atraída a ir más lejos, más cerca del río de lo que normalmente se atrevía. Cuanto más se acercaba al río, más fuerte se hacía el rugido. A través de los árboles podía ver el agua brillante que se abría paso a través del rocoso barranco. Lena se agachó para recoger algunas campanillas azules cuando de repente se detuvo. Al otro lado del río había un niño. Estaba segura de que era el mismo niño que había visto hace 2 años. Había crecido, al igual que ella, pero reconoció su rostro de inmediato. Llevaba pantalones sencillos y una camisa clara, su cabello rubio despeinado por el viento. Parecía tan sorprendido como ella y la miraba con la boca abierta. Por un momento, Lena olvidó todo lo que le habían contado sobre la gente de Talheim. Levantó lentamente la mano y saludó. El niño dudó solo un instante antes de devolver el saludo, con una amplia sonrisa en su rostro. El corazón de Lena dio un salto, abrió la boca para gritar algo, pero el rugido del agua era demasiado fuerte. El niño parecía tener el mismo problema. Gesticuló salvajemente y señaló río abajo. Lena entendió, asintió y comenzó a caminar por la orilla, siempre con la mirada fija en el niño, que hacía lo mismo en su lado. Después de unos 100 metros, el río se estrechó un poco y el rugido disminuyó. «Hola», gritó el niño a través del agua. Su voz era clara y aguda, bien audible a pesar de la distancia. «Me llamo Thomas».
Yo soy Lena, gritó ella en respuesta, su corazón latiendo de emoción. Se miraron fijamente, inseguros de qué decir a continuación. Sabían que estaba prohibido hablar con alguien del otro lado, pero la curiosidad y el deseo de contacto eran más fuertes que las viejas prohibiciones. ¿Por qué se odian nuestros pueblos?, preguntó finalmente Tomás, su voz vacilante, como si temiera la respuesta. Lena se encogió de hombros. No lo sé. Mi padre dice que ustedes son los culpables de nuestros problemas, pero no entiendo cómo puede ser eso. Tomás frunció el ceño. Mi padre dice lo mismo sobre ustedes. Dice que han maldecido nuestros campos y por eso la cosecha es tan mala. Guardaron silencio por un momento y luego ambos se echaron a reír. Era absurdo lo similares que eran las historias que les habían contado. Tal vez, comenzó Lena vacilante, tal vez todos estén equivocados. Tomás asintió lentamente. Sí, tal vez, yo... ¡Tomás! Una voz profunda resonó desde el otro lado. ¿Qué estás haciendo ahí? Los ojos de Tomás se abrieron de miedo. Tengo que irme, le gritó a Lena, pero volveré. Mañana... Lena asintió enérgicamente. Sí, mañana, a la misma hora. Vio cómo Tomás se alejaba corriendo, luego se dio la vuelta y se apresuró a volver al pueblo. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Por primera vez en su vida tenía la sensación de que el mundo era más grande de lo que había pensado y que más allá del río quizás no era tan diferente después de todo. Cuando llegó a casa, puso las flores en un jarrón y ayudó a su madre con la vajilla, pero sus pensamientos estaban lejos, en la orilla del río, donde había comenzado una amistad inesperada. Lo que Lena no sospechaba, este encuentro casual sería la chispa que desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de ambos pueblos. Las semanas siguientes pasaron volando. Lena y Tomás se encontraban en secreto junto al río, siempre teniendo cuidado de no ser descubiertos. Habían encontrado un pequeño claro, escondido detrás de densos arbustos de zarzamora, donde podían hablar sin tener que gritar. Cada día aprendían más el uno del otro y sobre sus pueblos. Tomás hablaba de los olivares que rodeaban Talheim y de cómo su padre le había enseñado a reconocer el punto perfecto de maduración de los frutos. Hay que hacerlo rodar entre los dedos, explicaba, moviendo las manos en el aire como si sostuviera una aceituna invisible. Cuando se sienten suaves, pero no blandos, están perfectos. Lena le contaba sobre los manzanos de pueblo de la montaña y cómo cada otoño hacían compota de manzana que duraba todo el invierno. Mi abuela tiene una receta secreta, susurró en tono conspirador. Le añade una pizca de canela y un toque de miel, sabe a verano embotellado. Intercambiaban pequeños regalos. Tomás le trajo a Lena una vez una botella de aceite de oliva, cuidadosamente envuelta en un paño para que no se rompiera. Lena, a cambio, le regaló un pastel de manzana casero, siguiendo la receta de su abuela. Ambos se sorprendieron de lo bien que sabían los productos del otro pueblo. ¿Por qué nuestros pueblos no comercian entre sí?
preguntó Lena un día mientras masticaba una brizna de hierba. Tendríamos mucha más variedad en la mesa. Thomas se encogió de hombros. Mi padre dice que siempre ha sido así, pero tampoco sabe exactamente por qué. Cuanto más se conocían, más difícil se les hacía mantener el secreto. A menudo deseaban poder simplemente cruzar el barranco para visitar a su amigo sin tener que esconderse. Algún día, dijo Thomas soñador, construiremos un puente. Entonces podremos visitarnos cuando queramos. Lena sonrió ante la idea, pero en el fondo de su corazón sabía que era un sueño lejano. La brecha entre los pueblos parecía insalvable. El otoño avanzaba y los días se hacían más cortos y frescos. La cosecha en ambos pueblos fue escasa, lo que empeoró aún más el ánimo. Lena y Tomás sentían la creciente tensión en sus familias. Una fría mañana, cuando las hojas de los árboles se habían vuelto doradas, Lena se despertó por el sonido de voces altas en la calle. Corrió hacia la ventana y vio cómo se reunía una multitud frente a la casa del alcalde. Los rostros estaban tensos, algunas mujeres lloraban, mientras los hombres discutían gesticulando violentamente. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó cuando entró en la cocina. Su padre Heinrich se estaba poniendo el abrigo, su rostro sombrío y preocupado a la vez. «La fuente se ha secado», respondió con gravedad. «Nuestra agua potable se ha ido». La madre de Lena jadeó horrorizada. «¿Pero cómo es posible? La fuente siempre nos ha abastecido de agua». «No lo sé», dijo Heinrich sacudiendo la cabeza. Sus manos se cerraron en puños. «Pero apuesto a que los de allá tienen algo que ver. Tal vez han desviado el río o lo han envenenado». Lena quería protestar, quería decir que la gente de Talheim seguramente no haría algo tan terrible, pero se mordió el labio. No podía revelar su secreto, no podía mostrar que conocía a Tomás y a su familia y sabía que eran buenas personas. En los días siguientes reinó el caos en Bergdorf. La gente tenía que ir a buscar agua al río, lo cual era laborioso y peligroso. El empinado sendero que bajaba al barranco se volvió resbaladizo por el uso constante, y más de una vez hubo accidentes. El ambiente se volvía cada vez más tenso. Lena oía cómo los adultos hablaban de venganza en voz baja por las noches. Algunos proponían ir a Talheim y tomar represalias. Otros se oponían, por miedo a un conflicto abierto. Lena estaba desesperada. Necesitaba hablar con Thomas, averiguar si en Talheim estaban ocurriendo cosas similares. Pero sus padres apenas la dejaban fuera de su vista, demasiado temerosos de más catástrofes. Solo después de 3 días logró escabullirse. Corrió por el sendero hacia el río, su corazón latiendo salvajemente de preocupación y esperanza. Thomas estaba allí, su rostro pálido y tenso. «¡Lena!», gritó en cuanto la vio. «Pensé que te había pasado algo. Nuestra fuente se ha secado», soltó Lena. «Todos piensan que ustedes tienen algo que ver». Para su sorpresa, Tomás reaccionó consternado. «Nos ha pasado exactamente lo mismo. Nuestra fuente también se secó hace como una semana.
La gente en nuestro pueblo culpa al de ustedes. Lena y Tomás se miraron. De repente se dieron cuenta de que algo no cuadraba. ¿Cómo podían ambos pueblos tener el mismo problema y culparse mutuamente? Tenemos que hacer algo, dijo Lena con determinación. ¿Pero qué podemos hacer? Solo somos niños. Tomás pensó un momento. Mi abuelo era minero. Conoce los cursos de aguas subterráneos. Tal vez él sepa qué está pasando. «¿Pero cómo vamos a preguntarle sin levantar sospechas?», preguntó Lena. Tomás sonrió de repente. «Déjame eso a mí. Se me da bien inventar historias. Le diré que es para un proyecto escolar». Trazaron un plan. En los días siguientes recogerían toda la información posible. Tomás interrogaría a su abuelo, mientras Lena intentaría escuchar a los adultos en Bergdorf sin levantar sospechas. Cuando se despidieron, Tomás retuvo a Lena de repente. «Ten cuidado», dijo en voz baja, «si las cosas empeoran». «Encontraremos una solución», lo interrumpió Lena con firmeza. «Juntos». Se sonrieron, una promesa silenciosa entre ellos. Luego se separaron, cada uno de vuelta a su pueblo, pero unidos por una amistad que era más fuerte que el rugiente río entre ellos. En los días siguientes, Lena y Tomás se escabulleron repetidamente con sus familias y vecinos, haciendo preguntas cuidadosamente y recopilando información. El abuelo de Tomás habló de viejas galerías mineras que corrían profundamente bajo las montañas y posiblemente afectaban el suministro de agua de ambos pueblos. «Hay historias», murmuró el anciano, con los ojos fijos en la distancia como si pudiera ver el pasado ante él. «De lagos y ríos subterráneos tan antiguos como las montañas mismas. Si algo perturba estos caminos». Lena escuchó rumores similares en Bergdorf. Los habitantes más ancianos recordaban leyendas de espíritus del agua y fuentes ocultas en las profundidades de la tierra. Armados con este conocimiento, los dos trazaron un plan valiente. Hablarían en la próxima asamblea del pueblo y sacarían la verdad a la luz. Llegó el día de la asamblea y todo el pueblo se reunió en la plaza del mercado de Bergdorf. El aire estaba cargado de miedo y rabia, una mezcla peligrosa que solo necesitaba una chispa para explotar. El alcalde, un hombre corpulento con un bigote tupido, alzó la voz. «Queridos conciudadanos, la situación es grave. Nuestra agua se ha ido y todos sabemos quién es el responsable, los canallas de Talheim». Un murmullo furioso recorrió la multitud. Lena vio cómo su padre asentía en señal de aprobación, sus ojos duros de ira. Respiró hondo y dio un paso adelante. «Alcalde, ¿puedo decir algo?», gritó con voz temblorosa. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El alcalde frunció el ceño, pero asintió. Lena comenzó a contar. Habló de los encuentros con Tomás, de las conversaciones que habían tenido y del descubrimiento de que ambos pueblos tenían el mismo problema. «No puede ser culpa de Talheim», concluyó, «y tampoco es nuestra culpa. Algo más debe ser la causa». El silencio se extendió por la plaza. Luego estalló el tumulto. Algunos insultaron a Lena llamándola traidora. Otros exigían que se la escuchara.
De repente se oyó una voz profunda desde el borde de la plaza. Era el abuelo de Thomas, que había venido con su nieto. «La niña tiene razón», dijo. «Yo fui minero y conozco las viejas galerías bajo nuestras montañas. Si no cooperamos, ambos pueblos morirán de sed». El alcalde miró al anciano con incredulidad. «¿Y quién es usted?» «Soy de Talheim», respondió el anciano con calma, «y estoy aquí para tenderles la mano. Permítanos encontrar una solución juntos». Un murmullo recorrió la multitud. Décadas de prejuicios y miedos chocaron con la constatación de que se necesitaban mutuamente. Heinrich, el padre de Lena, dio un paso adelante. Su voz temblaba cuando habló. «Yo creo que deberíamos escucharlos, por nuestros hijos, por nuestro futuro». Fue como si se rompiera una presa. De repente, todos hablaban a la vez, hacían preguntas, proponían ideas. El alcalde, abrumado por la situación, finalmente gritó: «Silencio. Enviaremos una delegación a Talheim y encontraremos una solución juntos». Lena y Tomás se miraron, sus ojos brillando de alegría y orgullo. Habían dado el primer paso para tender un puente sobre el abismo entre sus pueblos. Lo que no sospechaban, el verdadero desafío, aún estaba por llegar. Porque en las profundidades de las montañas acechaba un peligro que pondría a prueba a ambos pueblos aún más. Una prueba que solo podría superarse juntos. Los días posteriores a la memorable asamblea estuvieron llenos de frenética actividad. Una delegación de Bergdorf, encabezada por el alcalde Huber y Heinrich, el padre de Lena, se puso en camino hacia Talheim. Era la primera vez en décadas que los habitantes de los dos pueblos se encontraban oficialmente. La tensión era palpable cuando el grupo tomó el estrecho sendero que bajaba hacia el vado del río. Heinrich iba a la cabeza, con los hombros tensos y los puños apretados. Lena observaba a su padre desde lejos, con el corazón pesado de preocupación. Había insistido en venir, y después de mucho dudar, sus padres habían cedido. Cuando llegaron a la otra orilla, fueron recibidos por un grupo de Talheim. El padre de Thomas, un hombre alto con el mismo pelo rubio que su hijo, dio un paso adelante. Por un momento, los dos hombres se miraron fijamente. Años de desconfianza y prejuicios se alzaban entre ellos como un muro invisible. Entonces, para sorpresa de Lena, el padre de Tomás extendió la mano. «Bienvenidos a Talheim», dijo, con la voz áspera pero no hostil. «Soy Eric. Tenemos mucho de qué hablar». Heinrich dudó solo un instante antes de estrechar la mano ofrecida. «Heinrich», respondió escuetamente. «Sí, así es». El grupo se dirigió al pueblo. Lena buscó a Thomas entre la multitud y finalmente lo descubrió al borde, medio escondido detrás de un árbol. Intercambiaron una rápida sonrisa antes de que los adultos los llevaran más adentro del pueblo. Talheim era sorprendentemente similar a Bergdorf, observó Lena. Las mismas casitas, los mismos rostros preocupados. Solo los olivos que rodeaban el pueblo eran diferentes. Sus hojas plateadas susurraban suavemente
en el viento, como si quisieran dar la bienvenida a los visitantes. En la casa del alcalde de Talheim se reunieron las delegaciones de ambos pueblos. Discutieron durante horas, sus voces a veces altas y agitadas, a veces bajas y pensativas. Lena y Thomas, a quienes no se les permitió participar en las conversaciones, esperaban impacientemente fuera. ¿Qué crees? Llegarán a un acuerdo, susurró Tomás. Lena se encogió de hombros. Tienen que hacerlo. No tenemos otra opción. Cuando finalmente se abrieron las puertas, los rostros de los adultos estaban serios, pero no hostiles. El alcalde Huber se dirigió a la multitud que esperaba. Es cierto, anunció, Talheim tiene el mismo problema que nosotros. Su fuente también se ha secado. Un murmullo recorrió la multitud. La duda y los viejos prejuicios luchaban contra la evidente verdad. Hemos decidido buscar juntos la causa, continuó el alcalde. Mañana enviaremos un equipo a las viejas galerías mineras. La noche estuvo llena de frenéticos preparativos. Se reunió el equipo, se trazaron planes, se estudiaron viejos mapas. Lena apenas pudo dormir de la emoción. Sabía que este día lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, voluntarios de ambos pueblos se reunieron en la entrada de un pozo de mina olvidado hace mucho tiempo. El sol acababa de salir y una fría niebla colgaba entre los árboles. Entre los voluntarios estaban Heinrich, el abuelo de Thomas, y algunos mineros experimentados de ambos pueblos. Lena y Tomás se habían escabullido sigilosamente hasta el grupo. Querían estar presentes a toda costa cuando se desvelara el misterio. «Ustedes se quedan aquí», dijo Heinrich severamente cuando los descubrió. Pero el abuelo de Thomas le puso una mano en el hombro. «Déjalos venir», dijo tranquilamente. «Ellos nos han traído hasta aquí. Se merecen ver la verdad con sus propios ojos». Después de dudar un momento, Heinrich asintió a regañadientes. «Pero se quedan siempre cerca de nosotros, ¿entendido?» Lena y Tomás asintieron con entusiasmo, demasiado emocionados para hablar. El grupo entró en el oscuro pozo, equipado con linternas y cuerdas. El descenso fue arduo y peligroso. Las piedras sueltas y las vigas podridas hacían que cada paso fuera un riesgo. El aire pronto se volvió viciado y húmedo, lleno del olor a tierra mojada y madera vieja. Cuanto más profundo bajaban, más húmedo se volvía el aire. El sonido de agua goteando llenaba las galerías, un chapoteo rítmico que resonaba en las paredes. «Aquí debió haber un río subterráneo», murmuró el abuelo de Thomas. Pasó la mano por las paredes húmedas, con el rostro pensativo. «Pero algo ha cambiado su curso». Avanzaron más, pasando junto a herramientas abandonadas y túneles medio derrumbados. Lena y Thomas se mantenían cerca el uno del otro, con los ojos muy abiertos de asombro y un poco de miedo. De repente, la galería se ensanchó en una gran caverna. A la luz parpadeante de las linternas, vieron algo que les cortó la respiración. Una enorme pared de roca subterránea se había desplazado y bloqueaba el curso natural del agua. Detrás se podía oír el rugido del agua embalsada. «Esto debe haber ocurrido durante el ligero terremoto de hace unas semanas», dijo uno de los mineros. «¿Se acuerdan? Pensamos que había sido inofensivo».
Heinrich se acercó a la pared de roca y la examinó. Sus dedos recorrieron la áspera superficie, buscando grietas y puntos débiles. Si logramos eliminar este bloqueo, el agua podría volver a fluir, dijo pensativo. Pero es peligroso, advirtió otro minero. Señaló el techo de la caverna, donde se podían ver finas grietas. Un golpe en falso y toda la cueva podría derrumbarse. El grupo discutió acaloradamente. Algunos querían empezar a trabajar inmediatamente, otros lo consideraban demasiado arriesgado. Las voces se alzaron, resonando en las paredes y mezclándose en un caos ruidoso. En medio del tumulto, Lena oyó un extraño sonido. Sonaba como un leve crujido, apenas audible por encima del ruido de la discusión. Tiró de la manga de Thomas y señaló hacia arriba. Los ojos de Thomas se abrieron de terror. Finas grietas comenzaban a formarse en el techo de la caverna. Pequeñas piedras caían. «¡Todos fuera de aquí!», gritó con todas sus fuerzas. «La cueva se derrumba». Por un momento reinó un silencio incrédulo. Luego estalló el pánico. El grupo se precipitó hacia la salida, mientras a su alrededor llovían piedras y polvo. El estruendo y el retumbar de la roca que se derrumbaba era ensordecedor. Heinrich agarró a Lena y la arrastró consigo. Thomas ayudó a su abuelo, que tenía dificultades para avanzar lo suficientemente rápido. Eric, el padre de Thomas, agarró al anciano y lo levantó a medias sobre sus hombros. Llegaron a la galería principal justo a tiempo, antes de que la cueva se derrumbara tras ellos con un estruendo. Jadeando y temblando, se quedaron allí, envueltos en una nube de polvo que les quitaba el aliento y les escocía los ojos. Cuando el polvo se asentó, vieron que la entrada a la caverna estaba completamente bloqueada. Con ella también se había enterrado la esperanza de una solución rápida a su problema de agua. Los rostros de los hombres estaban grises de shock y decepción. Pero en medio de la desesperación ocurrió algo inesperado. Un minero de Talheim dio una palmada en el hombro a Heinrich. «Gracias», dijo con voz ronca. «Tu chico nos ha salvado la vida». Heinrich miró a Thomas y luego al hombre de Talheim. Por un momento pareció luchar consigo mismo, luego extendió la mano. «Yo lo siento por haberos culpado todos estos años de nuestros problemas», dijo en voz baja. El hombre tomó la mano de Heinrich y la estrechó con firmeza. «A nosotros nos pasa lo mismo», respondió. «Quizás sea hora de que aprendamos a confiar los unos en los otros». Lena y Tomás se miraron, con una sonrisa cautelosa en sus rostros. En medio de la catástrofe había nacido algo nuevo, el comienzo del entendimiento y la cooperación entre los pueblos. Cuando salieron del pozo, fueron recibidos por una multitud preocupada. La noticia del derrumbe se había extendido como la pólvora. Las mujeres lloraban de alivio al ver a sus maridos sanos y salvos. Los niños corrían hacia sus padres. El alcalde Huber se adelantó, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «¿Qué ha pasado? ¿Han encontrado la causa?» Heinrich asintió cansado. «Sí, pero la solución está ahora bajo toneladas de roca. Tenemos que encontrar otra manera». El alcalde de Talheim, que también estaba presente, se puso junto a Huber.
Entonces la encontraremos juntos, dijo con firmeza. Nuestros pueblos se enfrentan al mismo desafío. Es hora de que lo abordemos también juntos. Los dos alcaldes se miraron y luego extendieron las manos al mismo tiempo y se las estrecharon. Era un gesto sencillo, pero marcaba el comienzo de una nueva era para Bergdorf y Thalheim. Lena y Tomás estaban al borde de la multitud, con las manos fuertemente entrelazadas. Sabían que el camino aún sería largo y difícil, pero habían dado el primer paso, el paso que cruzaba la frontera invisible que durante tanto tiempo había separado a sus pueblos. El sol se ponía lentamente, bañando las montañas de luz dorada. En algún lugar a lo lejos rugía el río, que una vez fue una línea divisoria y ahora podría convertirse en la arteria vital de ambos pueblos. El día llegaba a su fin, pero para Bergdorf y Thalheim comenzaba un nuevo capítulo, uno de cooperación, entendimiento mutuo y esperanza. Lo que Lena y Tomás no sabían: su valiente acción en la cueva era solo el comienzo. El mayor desafío que pondría a prueba su recién descubierta unidad aún estaba por llegar. Las semanas posteriores al incidente en la cueva estuvieron marcadas por una frenética actividad. Los dos pueblos, que durante siglos se habían desconfiado mutuamente, trabajaban ahora codo con codo. Ingenieros y mineros de ambas comunidades examinaban viejos mapas y planeaban nuevas estrategias para resolver el problema del agua. En Bergdorf y Thalheim reinaba una atmósfera de cautelosa esperanza. La gente empezaba a verse con nuevos ojos. Donde antes reinaban la desconfianza y los prejuicios, ahora crecían lentamente la comprensión y el respeto. Lena y Tomás estaban en medio de todo. Su amistad, antes un secreto bien guardado, se había convertido ahora en un símbolo de esperanza para ambos pueblos. Ayudaban donde podían, llevaban mensajes de un lado a otro y a menudo aportaban aire fresco a las discusiones estancadas. «¿Saben?», dijo Lena un día en una reunión de los ancianos del pueblo, «tal vez no deberíamos limitarnos a intentar recuperar el agua. Tal vez deberíamos pensar también en cómo podemos colaborar mejor en el futuro». Los adultos la miraron sorprendidos, pero luego el alcalde Huber asintió pensativo. «La niña tiene razón. Esta crisis nos ha mostrado lo dependientes que somos unos de otros». Era asombroso ver lo rápido que cambiaban las cosas cuando la gente trabajaba junta. Artesanos de ambos pueblos intercambiaban técnicas. Los agricultores compartían sus conocimientos sobre diferentes métodos de cultivo. Incluso los niños empezaban a jugar juntos cuando sus padres se reunían. Sin embargo, a pesar de todos los progresos, el problema del agua seguía sin resolverse. La cueva sepultada era inaccesible y todos los intentos de encontrar nuevas fuentes habían fracasado. Una fría mañana de otoño, los ancianos de ambos pueblos se reunieron a orillas del río. El ambiente era tenso, pues a pesar de todos los esfuerzos, aún no se había encontrado una solución, y las reservas de agua se estaban agotando. «Hemos estudiado todas las posibilidades», dijo el alcalde Huber, cansado.
Su postura, normalmente erguida, estaba encorvada y profundas arrugas de preocupación surcaban su rostro. Pero el río está demasiado profundo para poder utilizarlo eficazmente, y excavar un nuevo túnel llevaría meses, añadió el alcalde de Talheim. Se frotó los ojos, agotado por las interminables noches de planificación. Tiempo que no tenemos. Los adultos discutían acaloradamente, sus voces mezclándose con el rugido del río. Lena y Tomás estaban al margen, escuchando el agua y las desesperadas palabras de los adultos. De repente, los ojos de Tomás se abrieron de par en par. Agarró a Lena del brazo, su voz temblorosa de emoción. «Lena», susurró, «¿te acuerdas de la historia que nos contó mi abuelo sobre el viejo puente colgante?» Lena frunció el ceño y luego comprendió. La historia del viejo puente que una vez unió los pueblos antes de que una devastadora inundación lo destruyera hace generaciones. ¿Quieres decir? Sí, exclamó Tomás, sus ojos brillantes de entusiasmo. Si construimos un puente, podríamos tender tuberías de agua sobre él. Corrieron hacia los adultos y explicaron sin aliento su idea. Al principio se rieron de ellos, pero cuanto más lo pensaban los ancianos del pueblo, más sentido cobraba la propuesta. «Sería una tarea enorme», dijo Heinrich, pensativo. Se acarició la barba, con la mirada perdida en la distancia, como si ya pudiera ver el puente. «Pero si trabajamos juntos, podríamos conseguirlo», terminó Eric, el padre de Tomás, la frase. Los dos hombres se miraron con un entendimiento tácito entre ellos. Los días siguientes estuvieron llenos de frenética planificación. Todo el que tenía una habilidad que pudiera ser útil fue reclutado. Carpinteros de Bergdorf trabajaban codo con herreros de Talheim. Las mujeres organizaban el aprovisionamiento de los trabajadores, mientras los niños ayudaban a trenzar cuerdas y a transportar materiales. El trabajo era duro y peligroso, el barranco era profundo y el río rugía amenazador debajo. Varias veces el proyecto estuvo a punto de fracasar, ya fuera por dificultades técnicas o por viejos prejuicios que volvían a aflorar. En una ocasión, cuando una cuerda se rompió y casi arrastró a 2 trabajadores al abismo, estalló una violenta discusión entre los pueblos. Volaron las acusaciones y se reabrieron viejas heridas. Pero en ese momento crítico, Lena y Tomás dieron un paso al frente. «¡Basta!», gritó Lena con una voz sorprendentemente firme. «¿No lo ven? Esto es exactamente lo que nos ha mantenido separados todos estos años. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo mejor». Tomás asintió. «No estamos construyendo este puente solo para el agua. Lo estamos construyendo para todos nosotros, para nuestro futuro». Las sencillas palabras de los niños hicieron entrar en razón a los adultos. Avergonzados, se miraron unos a otros y luego reanudaron el trabajo en silencio. A partir de entonces no hubo más conflictos graves. Lena y Tomás estaban en todas partes. Animaban a los trabajadores, mediaban en pequeñas disputas y recordaban a todos por qué estaban haciendo esto. Su inquebrantable amistad se convirtió en un ejemplo para ambos pueblos. Después de semanas de duro trabajo, por fin llegó
el momento. El puente se extendía sobre el río, una impresionante estructura de madera y acero. A lo largo de los lados corrían gruesas tuberías, listas para transportar el preciado líquido. En una clara mañana de invierno, los habitantes de ambos pueblos se reunieron en los extremos del puente. El aire era frío y claro, y el aliento de la gente se elevaba en pequeñas nubes. Un silencio expectante se cernía sobre la multitud. Lena y Tomás estaban en el centro del puente, cada uno con una mano en las válvulas que liberarían el agua. Se miraron, con los ojos llenos de orgullo y alegría. El alcalde Hubert alzó la voz. Hoy no solo marcamos la finalización de un puente, celebramos la superación de los prejuicios y la desconfianza. Este puente es un símbolo de nuestra cooperación y de nuestro futuro común. El alcalde de Talheim asintió con aprobación. Que el agua que fluya por este puente nos recuerde que juntos somos más fuertes que separados. A una señal, Lena y Tomás abrieron las válvulas. Un rugido llenó el aire cuando el agua fluyó por las tuberías. Estallaron vítores en ambos lados del río cuando las primeras gotas cayeron en los depósitos de recogida. Los adultos se abrazaban, viejos enemigos se convertían en amigos. Corrían lágrimas de alivio y alegría, las risas se mezclaban con el chapoteo del agua. En medio del alboroto, Lena y Tomás se miraron con lágrimas de alegría en los ojos. «Lo hemos conseguido», susurró Lena, con la voz temblorosa de emoción. Tomás asintió con una amplia sonrisa en su rostro. «Sí, y esto es solo el principio». En los meses y años siguientes, Bergdorf y Talheim cambiaron radicalmente. El puente se convirtió en el centro de un animado intercambio. Se celebraban mercados donde se intercambiaba aceite de oliva por manzanas. Se celebraban fiestas en las que se mezclaban la música y los bailes de ambos pueblos. Las familias de ambos pueblos empezaron a mezclarse. Se celebraban bodas que antes habrían sido impensables. Crecían niños para los que las viejas hostilidades no eran más que historias de un pasado lejano. Las viejas historias de enemistad se desvanecieron y fueron sustituidas por nuevos relatos. Historias de cooperación, amistad y el valor de dos niños que se atrevieron a tender la mano a través del río. Años después, Lena y Tomás volvieron a estar en el puente, ahora como jóvenes adultos. Lena, que se había convertido en una respetada ingeniera, y Tomás, que se había desarrollado como un hábil diplomático, contemplaban los florecientes pueblos a ambos lados del río. «¿Te acuerdas de cómo era antes?», preguntó Lena en voz baja, con su mano en la de Tomás. Tomás asintió, con la mirada perdida en la distancia. «Sí, pero parece otro mundo». «Porque es otro mundo», dijo Lena sonriendo. «Uno que hemos ayudado a crear». Se cogieron de la mano y caminaron lentamente por el puente, que una vez fue una frontera y ahora es un vínculo. Bajo ellos fluía el río, en otro tiempo símbolo de separación, ahora fuente de vida para ambas comunidades. El sol se ponía, bañando el paisaje con una cálida luz. En ambos pueblos se encendían las luces, signo de vida y esperanza.
Y por encima de todo se extendía el puente, ya no solo una construcción de madera y acero, sino un símbolo vivo del poder de la reconciliación y de la posibilidad de salvar incluso las brechas más profundas. Cuando llegaron al centro del puente, Lena y Tomás se detuvieron, se miraron, con los ojos llenos de amor y gratitud por el camino que habían recorrido juntos. ¿Sabes?, Zerenia dijo Tomás en voz baja, a veces pienso que nosotros somos el verdadero puente, tú y yo, y todos los demás que tuvieron el valor de acercarse unos a otros. Lena asintió con una suave sonrisa en los labios. Sí, y este puente lo llevaremos siempre en nuestros corazones. Cogidos de la mano, permanecieron allí, rodeados por el suave murmullo del río y las lejanas risas de ambos pueblos. El puente bajo sus pies era más que una simple estructura, era una promesa para el futuro, un testimonio de lo que las personas pueden lograr cuando trabajan juntas y confían unas en otras. Y así terminó la historia del puente de la reconciliación, pero el capítulo que Lena y Tomás habían iniciado seguiría inspirando a muchas generaciones y recordándoles que incluso las brechas más profundas pueden salvarse si se tiene el valor de dar el primer paso.